La serpiente terciopelo es la serpiente de mayor importancia clínica en nuestro país. De hecho, se encuentra prácticamente distribuido en todo el territorio, entre los 0 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. Y prácticamente está en todo nuestro país, excepto en las tierras secas y planas de la península de Nicoya y en las tierras altas de la cordillera de Talamanca o de la cordillera volcánica central. Entonces, esta serpiente es responsable en las personas de más del 50% de los accidentes y la incidencia en animales también es alta. También esta serpiente está distribuida a lo largo de todo Centroamérica, desde México incluso hasta Ecuador y Colombia. Los síntomas en bovinos mordidos por serpientes de esta familia, los viperios, incluyen, digamos, síntomas locales que van a ser en el sitio de la mordedura, como inflamación, a veces hay sangrado ahí local, y también hay problemas generales sistémicos, ¿verdad? Que incluyen problemas de coagulación, hemorragias ya internas. Conforme el cuadro clínico avanza, vamos a tener una severidad de los síntomas, ¿verdad?, que va aumentando y posteriormente la muerte si el animal no se trata. El tratamiento, básicamente, digamos, lo primordial es el suero antiofídico, que tiene que, luego de categorizar el caso clínico, ¿verdad?, si es severo o si es leve, debe escogerse la dosis adecuada. Además, es muy importante porque muchos de los animales que son mordidos sufren el accidente en la noche. Entonces, ellos son detectados muchas horas después de que ya sufrieron la mordedura y en ese caso la administración del antiveneno ya no es tan eficaz. Entonces, este toxoide lo que va a permitir es como aumentar esa ventana a tiempo y las probabilidades que tienen los animales de sobrevivir frente a una mordedura. Nuestros estudios demuestran que con la aplicación de este toxoide el animal tiene más probabilidades de sobrevivir porque no se dan estas alteraciones en la coagulación. Hoy en Conciencia, el doctor Guillermo León Montero, investigador del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, nos hablará sobre la vacuna contra la mordedura de terciopelo. Guillermo, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y venir desde Dulce Nombre de Coronado. Así es, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Este proyecto es parte de los PITS, ¿verdad? Eso significa Programa Nacional para la Aceleración de Proyectos de Innovación Tecnológica. Explíquenos esta iniciativa, Guillermo. Bueno, PITS en realidad es un programa del MISIT que es operado por AUGE aquí en la Universidad de Costa Rica y con el apoyo de Proinnova, que pretende promover la formación de emprendedurismo de base tecnológica, aprovechando el conocimiento que se genera en las universidades en un esfuerzo transversal que involucra más que las capacidades técnicas de quienes son capaces de desarrollar nuevos productos a partir del conocimiento, involucrando habilidades sobre comunicación, habilidades sobre emprendedurismo como disciplina en sí mismo, con el objeto de sumar a la colección, al grupo de emprendimientos que ya funcionan en el país, empresas basadas en capacidades más complejas, con conocimiento más profundo, más difícil de copiar, que además sea escalable y que pueda de alguna manera fomentar, abrir nuevos espacios de trabajo para el personal técnico que ya existe en el país, ¿verdad? ¿Dónde viene el financiamiento, Guillermo? El financiamiento es de Banca para el Desarrollo. Ya el detalle así de cómo funciona PITS y todo eso yo creo que es don Luis Jiménez la persona correcta para... A quien vamos a invitarlo acá, sí, vamos a hacer un programa especial para eso. Puede manejar eso con muchísimo más dominio que yo. Básicamente... $9,000 han recibido ustedes para el desarrollo de este proyecto, concretamente. No reembolsables, que es un gran apoyo, porque una de las barreras que enfrenta la gente que intenta emprender es justamente cómo darle contenido presupuestario a estos primeros momentos, en donde ni siquiera el modelo de negocio de un emprendimiento ha sido definido, ¿verdad? Claro. Equipos conformados por investigadores, emprendedores, empresarios, diseñadores. Claro. Verdaderamente un trabajo multidisciplinario. Y muy necesario que sea de esa forma, porque, digamos, desde el lado del quienes trabajamos en las ciencias más duras, fácilmente podemos conceptualizar un producto, tal vez no tan fácilmente, pero podemos conceptualizar productos que de alguna manera satisfagan lo que nosotros presumimos que son las necesidades de algún segmento de la población.
Sin embargo, ese producto, no por ser un producto nuevo y no por sí funcionar, significa que necesariamente es el eje de un nuevo negocio. Y hacer un nuevo negocio con un nuevo producto es una cosa muy diferente que solamente producir un nuevo producto. En la parte del nuevo negocio hay que tener empatía con el usuario y normalmente las personas que trabajamos del lado de las ciencias duras no somos muy hábiles en esas capacidades de extraer del usuario lo que realmente requiere y exponer mediante experimentación lo que son los prototipos que somos capaces de generar al juicio del usuario y recibir de él la retroalimentación que de alguna manera contribuye a retroalimentar el diseño y la mejora del prototipo hasta un punto en el que la necesidad del usuario queda satisfecha por completo. Entonces es un esfuerzo multidisciplinario porque requiere conceptos de usabilidad, tiene que no ser complicado como normalmente las primeras ideas que tenemos la gente que trabajamos en ciencia, tiene que tener sentido financiero, tiene que administrarse. Sigue lo que llaman ustedes el modelo triple hélice. El modelo de la triple hélice es justamente el tipo de filosofía en la que encaja esto de PITS, en donde el gobierno, la academia y el sector productivo se entrelazan para potencializar sus capacidades y de esa manera impulsar el emprendimiento a partir de tecnologías desarrolladas a lo interno de las universidades. Un poquito el funcionamiento de esto. Ustedes, se hace una convocatoria nacional en la cual participan muchos proyectos. ¿Cómo se da esa interacción, digamos, Auge, MISIT y la empresa privada? Digamos, ustedes hacen la propuesta, sale la convocatoria, ustedes hacen la propuesta y luego se busca la empresa que va a acompañar a ustedes en el proceso. Explíquenos un poquito esa parte, Guillermo. Sí, tiene que ver más con métodos de innovación que están muy bien definidos, en donde no necesariamente se llega con un proyecto a participar del programa. El proyecto se descubre durante el programa. A veces es una idea totalmente nueva que surge a propósito de la interacción de gente que con sus diferentes perfiles de empresario, diseñador, académico, emprendedor, consiguen visualizar. A veces lo que pasa, como en el caso nuestro, es que a propósito de esa interacción se desempolva una idea que ya habíamos conceptualizado antes y que encontramos oportuno el mecanismo para tratar de impulsarla y ejercitar lo que es el proceso de la innovación con sentido, digamos, social, ¿verdad? Pero vamos a ver, ustedes tienen la idea, digamos, referente a esta vacuna, quieren desarrollar esta vacuna. Entonces ustedes hacen la propuesta y después viene el acompañamiento empresarial o ustedes mismos buscan la empresa. ¿Cómo se hace esa vinculación? Ocurre a lo interno de PITS. Entonces, a lo interno. Por ejemplo en las primeras actividades hay una encerrona con los personajes que cumplen los diferentes perfiles. Uno conoce gente por primera vez en esta encerrona. Y a propósito de las interacciones, uno siente la afinidad, la empatía. La misión de esas interacciones es encontrar una idea que sirva de base. Aparece la idea del toxoide y el resto del grupo siente empatía. Pero la idea del toxoide es solamente la idea, digamos. En el mejor de los casos sería el producto. A eso me refiero, exactamente. Y aún así no sería el negocio. Ahora, ese producto parte, lo que se usan son técnicas que se parecen muchísimo al método científico. Partimos de la hipótesis de que en este caso nuestro proyecto, el toxoide eutrópico, es una herramienta que le puede servir a los campesinos, a la gente que se dedica al sector ganadero, para disminuir las pérdidas que tienen por accidentes ofídicos en animales domésticos. Entiéndase, ganado, ¿verdad? Claro. Ahora, eso parte de un supuesto, parte del supuesto de que hay accidentes ofídicos en ganados y que es un problema económico para el sector ganadero. Este supuesto, como supuesto, no se sostiene, entonces hay que someterlo a experimentación y salir a entrevistar ganaderos para ver si este problema realmente lo tienen. Después de hacer un sondeo y hablar con toda la gente que no fue posible,
Entonces caemos en cuenta de que el problema sí existe. Ahora, para este problema ya existe una solución, que es la administración de antivenenos ofídicos. Y en el país el Instituto Clodomiro Picado produce antivenenos ofídicos para uso veterinario. Entonces, digamos que podría pensarse que el problema está resuelto. Entonces, esa es otra hipótesis, pero tenemos que someterla a experimentación. Vamos y preguntamos cómo les funciona los antivenenos ofídicos. Entonces, pasan varias cosas. La primera es que mucha gente no sabe que el antiveneno ofídico existe y que está disponible en el mercado. Quienes sí lo saben lo utilizan mal, y además hay un problema que tienen los antivenenos en sí mismos, que es que tienen que ser aplicados en el menor tiempo posible luego de ocurrida la mordedura. Claro. Y muchos de los accidentes ocurren después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces los animales... O en sitios remotos también, que es otro problema mientras se traslada el paciente. Permítame hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. En Costa Rica existen más de 150 especies de serpientes, de las cuales 40 de ellas se consideran venenosas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con el doctor Guillermo León, investigador del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Hablemos propiamente del problema que representa el envenenamiento con terciopelos en nuestro país. Un poquito de números, Guillermo. ¿Qué tan frecuente es en humanos? ¿Números por año? En animales domésticos. Hablemos un poquito lo que representa eso en pérdida económica. ¿Hay números? Hay números. En Costa Rica aproximadamente entre 500 y 600 personas resultan mordidas cada año por serpientes en general. La gran mayoría de esas mordeduras son producidas por la serpiente terciopelo. 500, 600, un número 500. Muy grande, impresionante. Hay lugares en donde la incidencia puede ser aún más alta, por ejemplo en Panamá. Por ejemplo en El Salvador no hay terciopelo, entonces la cantidad de mordeduras es notablemente menor que acá en Costa Rica. En animales no hay registros formales sobre cuántos animales son mordidos. Estamos elaborando ese número. Hemos encontrado que en algunas zonas la cantidad de animales, de vacas, por ejemplo, que son mordidas por serpientes llegan al 10% del hato cada año. Principalmente la serpiente que está involucrada en esto también vuelve a ser la serpiente de terciopelo. Con 10% es un número impresionante. Es un número demasiado alto, la verdad. Probablemente tenemos que elaborar más este número porque es tan grande que estaría realmente asociado a un problema económico muy serio. A todas partes que vamos en donde se distribuye la terciopelo, que es básicamente el país, menos en las planicies de Guanacaste, el bosque tropical seco, y lo que es las alturas en la cordillera volcánica central, la cordillera de Talamanca. Ese 10% contempla mordeduras de serpiente, venenosas, sí, en términos sí, generales, no exclusivamente terciopelo. No, porque digamos que no podemos garantizar que la mordedura haya sido realmente por una terciopelo. Aunque lo más probable es que sea la terciopelo la responsable de la mayoría de las mordeduras, porque cuando se hacen búsquedas de ejemplares en los lugares en donde pastan animales, por ejemplo, son terciopelos básicamente lo que se encuentra, ¿verdad? Y la pérdida económica es inminente, ¿verdad? Porque el animal muere, definitivamente. El animal, dependiendo de la gravedad de la mordedura, una mordedura puede ser seca, que hay una mordedura de la serpiente, pero no hay inyección de veneno. En ese caso no hay envenenamiento. Puede inyectarse una cantidad de veneno baja, 5 o 10 miligramos de veneno, y en ese caso tendríamos un envenenamiento leve, pero si la serpiente inyecta un poquito más de veneno, el envenenamiento puede ser moderado, y si se inyecta más veneno puede ser severo, produciendo coagulopatías, hemorragias sistémicas, y el animal termina Si la cantidad es poca, el tejido queda dañado, definitivamente. Hay un daño local, lo cual es un problema para los productores de carne, ¿verdad? Cuando la mordedura ocurre en la ubre, en el caso de las vacas, se pierde el animal productor de leche, ¿verdad? Claro. Entonces, no necesariamente la vaca tiene que morir para perderla, claro, ¿verdad? Otros animales domésticos que también son víctimas frecuentes de mordeduras de serpientes son caballos y perros, ¿verdad? En el caso de los perros el problema no es tanto económico, sino es más
de tipo afectivo, ¿verdad? La gente tiene un perro como una mascota y en muchos casos sienten el accidente como que le hubiera ocurrido a un familiar, ¿verdad? Diferente que una vaca, que básicamente se aprecia por su valor económico y por la productividad, ya sea en carne, en leche o... Lo ideal sería aplicar el antiveneno en el momento prácticamente que ocurre el accidente. Sin embargo, usted estaba hablando en el segmento anterior de las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Distancias, digamos, no se percata el dueño o el responsable de la finca, y ahí es donde surge la idea de ustedes de desarrollar una vacuna. Claro, ¿verdad? porque la idea que se mencionaba en algún momento era que lo ideal sería colocar el suero antes de la mordedura. Y claro, colocar el suero antes de la mordedura, traducido a términos prácticos, es inmunizar el animal antes del accidente físico. Correcto. Inmunizar es vacunar y estrategias de vacunación, digamos, son conocidas, son las mismas que se utilizan para inmunizar a los caballos, que se usan como fuente de inmunoglobulinas en la producción de antivenenos. El veneno tiene que ser tratado porque el veneno en sí mismo es tóxico, no se puede inmunizar animales con un veneno nativo, porque lo que haría uno inmunizándolos es producirles el envenenamiento, ¿verdad? Claro. Al mismo tiempo tiene que mezclarse con sustancias que promuevan la respuesta inmune del animal, pero de todo eso, desde el lado de la academia, lo tenemos muy bien manejado. Producir un toxoide digamos, estuvo muy dentro de nuestras posibilidades. Producirlo a escala industrial es una cosa diferente, porque al mismo tiempo tiene que salir el costo de producción del toxoide, tiene que ser muy razonable con el costo que va a pagar, por ejemplo, un ganadero, al compararlo con la posible pérdida económica que tenga por la pérdida de animales. Entonces, todo eso ya es un tema que empieza a salirse de lo que es habitual para nosotros, y resulta ser más habitual para gente, digamos, que tiene formación en el lado de la administración de empresas y finanzas. En términos del desarrollo de la vacuna como tal, coméntenos dónde estamos, cuál es el estado actual del conocimiento. Sí, entonces hicimos varios prototipos de toxoide, los probamos en ganado, inmunizamos muchos animales con el apoyo de la gente de Palmatica, que tenían básicamente ese problema. Estábamos interactuando con ellos para tratar de ayudarles a minimizar sus pérdidas de animales por mordeduras. Comparamos varios esquemas de inmunización, varias maneras de hacer el toxoide, y la meta que teníamos era que la inmunidad adquirida por un animal inmunizado activamente con el toxoide fuera equivalente a la de aquel animal que fuera inmunizado pasivamente con antiveneno. Entonces, después de varios intentos, llegamos a tener un toxoide que reúne esas características. Hoy el toxoide como producto está totalmente desarrollado. No comercializado todavía. Pero el negocio no está desarrollado, y Correcto. entre tener un producto y tener un negocio hay una brecha muy importante, grande, que es la que estamos intentando pasar, y mucho de la mano de Auge, de Proinova, y con el apoyo de PITS. Excelente. Una segunda pausa y ya regresamos. En caso de mordedura de serpiente, no se debe succionar la herida con la boca, ya que favorece la infección y es poco el veneno que se puede retirar con ese procedimiento. Estamos conversando con el doctor Guillermo León sobre la creación de una vacuna botrópica. A propósito de Botrops, que es el género de la terciopelo. Así es. Ya usted nos comentó más o menos el estado actual de dónde se encuentran. Yo tengo la curiosidad, Guillermo, sin entrar en asuntos muy técnicos, la parte metodológica. ¿Cómo logran ustedes hacer una vacuna de veneno de serpiente? Bueno, es básicamente el mismo proceso que utiliza el Instituto Clodomiro Picado para inmunizar sus caballos y hacer antiveneno. Entonces, cuando un animal es expuesto a los componentes del veneno, proteínas, el sistema inmunológico del animal reconoce esas proteínas como un cuerpo extraño y reacciona para protegerse de ese cuerpo extraño mediante la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos tienen la capacidad de unir a las toxinas del veneno y neutralizar sus efectos tóxicos. Sobre esa misma base, entonces, da lo mismo inmunizar a una vaca, un caballo, un conejo, una persona,
todos vamos a reaccionar produciendo anticuerpos. En el caso de las vacas son animales que por alguna razón que todavía no tenemos bien comprendida, no responden también a los venenos de serpiente como los caballos. Igual la metodología que utilizamos fue la misma, fue exponer a las vacas a diferentes cantidades de veneno, buscando la producción del menor daño local con el mayor estímulo inmunológico. Esos anticuerpos que produjo la vaca contra los diferentes desafíos de veneno destoxificado, los medimos por ELISA, por una técnica de cuantificación de inmunoglobulinas, contra diferentes grupos de toxinas, que son las que son responsables de la hemorragia, de producir la necrosis, de producir los problemas de coagulación en los animales que son envenenados. Y fuimos escogiendo las estrategias que dieran la mejor respuesta. Luego, el veneno en sí mismo no es suficiente como para estimular una respuesta de anticuerpos todo lo alta que se requiere para una vacuna. Entonces, después de estudiar las propiedades inmunológicas del veneno, inmunogénicas del veneno, empezamos a mezclarlo con diferentes sustancias que se llaman sustancias adyuvantes, que tienen la propiedad de promover la respuesta inmunológica. Son de varios tipos, hay sales minerales, emulsiones, y en el mundo de las emulsiones hay emulsiones aceite en agua, agua en aceite, emulsiones simples, emulsiones múltiples. Empezamos a probar de qué manera podíamos obtener en las vacas la respuesta de mayor magnitud contra la mayor diversidad de toxinas, buscando prevenir principalmente el efecto letal del veneno y luego los diferentes efectos que produce el envenenamiento, porque salvar por ejemplo, una vaca de carne de la muerte es una cosa muy buena, pero salvarla también de la necrosis que produce el envenenamiento es una cosa todavía mejor. Sí, podemos decir que esa vacuna es 100% confiable en este momento, digamos, se la inyectamos a un animal, el animal va a ser mordido por la serpiente y no le va a pasar nada. Eso entonces lo probamos, hicimos estudios de campo y animales inmunizados que resultaban mordidos no desarrollaron envenenamiento, ¿verdad? Ahora, 100% eficaz, yo creo que no hay ninguna vacuna, incluso las que son de uso humano, algún sector de la población no responde bien a la inmunización por su propia constitución genética. Pero digamos que lo que sí va a ocurrir es que esa respuesta va a reducir la severidad del envenenamiento y en la mayor parte de los casos la reducción de la severidad va a hacer que el envenenamiento incluso pase como un envenenamiento subclínico. Regresando a un punto que ya se desarrolló, pero me interesó mucho, costo-beneficio. Pensemos en aquel dueño de la finca que tenga 100 cabezas de ganado. Él va a estar interesado en hacer la inversión en esta vacuna versus probabilidad de mordedura, etcétera. ¿Cuáles son esos datos económicos que ustedes han hecho? Sí, ese, por ejemplo, me gusta mucho que lo mencione porque es un campo en donde hemos notado mayor habilidad de los especialistas en comunicación que quienes entendemos un poco sobre ofidiismo. Y la población se divide en diferentes segmentos de público, segmentos de usuarios. Y entonces hay de todo, hay gente suficientemente entusiasmada con la idea como para incluso habernos prestado animales para que experimentáramos en ellos con los permisos del SICUA y todos los permisos de rigor. De ética en manejo de animales. Sí, por ningún costo. Inmunizamos los animales, medimos su respuesta inmune y luego les dimos seguimiento y el 10% de envenenamientos que estas fincas reportaban de envenenamiento anual se redujo a cero, ¿verdad? Entonces eso es una de dos circunstancias, o se fueron las serpientes de la finca, lo cual es muy improbable, o los envenenamientos siguen ocurriendo, las mordeduras siguen ocurriendo, pero los envenenamientos son subclínicos y ya no se diagnostican de la misma manera. Correcto. Entonces, habrá gente que adquirirá la vacuna solamente tiempo después de que estos entusiastas que incluso ponen sus animales para contribuir con el desarrollo, adquirirán la vacuna, y habrá seguramente un segmento de la población que simplemente no va a consumir la vacuna porque
prefieren otras prácticas, ¿verdad? Claro, O tal vez correr el riesgo o la probabilidad de... Sí, claro. sí, sí. O tal vez ni siquiera tienen el problema. ¿Cuándo va a estar disponible esta vacuna en el mercado nacional? Bueno, eso es todo un tema. Yo esperaría que por tarde, a fin de este año, ya estuviera en manos del sector privado y una producción constante y sostenida de la vacuna. Tiene su chiste porque tiene que pasarse todo lo que es el acervo de conocimiento, las licencias por el conocimiento de la Universidad de Costa Rica a quien lo vaya a explotar comercialmente. Tiene que hacerse registros en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tienen que satisfacerse una cantidad de requerimientos legales antes de poderlo ofrecer al mercado. Pero se está trabajando en eso y yo pienso que ya por tarde, antes de que se acabe el año. Participación de estudiantes de grado y posgrado en este proyecto. Eso ha sido súper importante porque la idea esta del toxoide en realidad fue desempolvada por primera vez por la hoy colega doctora Alicia Rojas y el doctor Sergio Solano, como un ejercicio para participar del concurso de ideas innovadoras en el 2009 me parece que fue. Y fue un ejercicio teórico de emprendedurismo, no había toxoide, pero pudieron desarrollar la idea y sondearon que este producto podría tener alguna utilidad para el sector ganadero, incluso mayor que la que tienen los antivenenos. Luego, Alicia, también con parte del grupo de desarrollo del Instituto Clodo Miro-Picado, ganaron el premio TIC Américas en Perú y participaron del Global TIC. Y luego la doctora María Herrera consiguió financiamiento internacional para llevar adelante el proyecto y por primera vez materializarlo. Tenemos ahora un estudiante de maestría en microbiología haciendo la tesis, la adecuación del toxoide para su uso en perros. Entonces sí, los estudiantes han sido participación activa en el desarrollo del proyecto. Claro. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas felicidades por tantos éxitos y vamos a estar pendientes de esos resultados finales. Veremos qué pasa. Producto. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación del canal UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y esto es Conceptos, un espacio donde busco aclarar algunas de las palabras que se usaron durante el programa y ponerlas en contexto. Hoy, por ejemplo, el doctor León dijo esto. La misión de esas interacciones es encontrar una idea que sirva de base. Aparece la idea del toxoide. Toxoide es una toxina bacteriana cuyo veneno ha sido disminuido manteniendo otras propiedades benéficas. En este caso se refiere a un tipo de vacuna diseñada químicamente para reducir el efecto tóxico que tienen diversas bacterias y contrarrestar su efecto en el organismo. Pero también nuestro invitado nos dijo esto. Estrategias de vacunación, digamos, son conocidas, son las mismas que se utilizan para inmunizar a los caballos, que se usan como fuente de inmunoglobulinas en la producción de antivenenos. Bien, inmunoglobulinas son proteínas que circulan en nuestra sangre y funcionan como anticuerpos. Y aunque suene a trabalenguas, son de vital importancia para prevenir o reducir la gravedad de ciertas infecciones. Esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Y si desea volver a ver este u otros programas, puede hacerlo por nuestro canal de YouTube o enviarnos sus comentarios a nuestro Facebook. Hasta la próxima.